Gracias, Rebeca. Quería decir que no le he comentado que este estudio, este año, una vez más, lo tenemos gracias al patrocinio de AdBlock, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, rápidamente. Lo primero, os voy a decir un poco, aunque Rebeca ya ha adelantado algunas cosas, pero cómo está compuesto, ¿no? La estructura de este estudio, que como os comentaba, está vivo y cada año, aunque lógicamente mantiene esa estructura para tenerlos evolutivos y saber cómo están evolucionando, las redes sociales cambian, salen, entran y no tienen nada que ver las que funcionan un año mejor y al año siguiente peor, ¿no? Con lo cual, bueno, empezamos lógicamente con saber los objetivos de este estudio, ahora os los contamos, cuál es la metodología, la descripción del estudio, saber cuál es ese dimensionamiento, cuánta gente utiliza las redes sociales de los internautas españolas, crece, decrece, conocer el perfil del usuario y del no usuario. Bueno, no nos lo creamos, hay no usuarios de redes sociales, ¿vale? ¿Cuál es el conocimiento de los internautas de las redes? Penetración de cada una y el uso. ¿Qué uso hacemos? Y además valoración, que muchas veces no tiene nada que ver el uso con la valoración que hacemos de las redes, ¿vale? ¿Con qué dispositivos nos conectamos? ¿Crecen, decrecen? A lo mejor tenemos una idea y luego nos sorprenden los datos, ¿vale? Y luego entramos ya en la relación con las marcas, eso que decía Rebeca de esta relación con el negocio, que en el fondo es lo que nos interesa a los profesionales, ¿no? ¿Qué relación tienen los usuarios con las marcas? ¿Cómo las perciben? Y vamos más allá. ¿Y la publicidad en redes? ¿Se percibe bien? ¿No? ¿Está saturada? ¿No está saturada? Vamos a hacer, el año pasado ya incluimos también la parte de e-commerce, ¿qué relación tienen los usuarios de redes sociales con e-commerce? ¿Compran a través de redes? ¿Piden información? ¿Cómo nos comportamos, ¿no? Y luego tenemos 3 bloques nuevos, que es la parte de influencer que adelantaba Rebeca, que lógicamente están en redes sociales, pero cómo los perciben los usuarios. Y hacemos un foco en la generación Z versus generación Y o millennial, ¿vale? Porque claro, ahora vais a ver los rangos que tenemos de edad. El primer rango joven es de 16 a 30. Bueno, hay diferencias. Entonces vamos a hacer un zoom específico. Esto es un feedback que ya se ha llevado a la comisión y que probablemente el año que viene, como os digo que está vivo, modificaremos, pero es un zoom que vamos a hacer en esa generación que nos ha traído Elogia muy bien dada. Y luego vamos a ver la parte de los profesionales. Aparte de preguntar a usuarios, hacemos una encuesta específica a profesionales, a vosotros. Probablemente muchos de vosotros hayáis contestado. ¿Cómo percibís las redes sociales? ¿Invertís más, menos? ¿Qué problemas veis? ¿Qué no problemas? ¿Qué capacidades tienen las redes sociales para este negocio, ¿no? Así que nada, vamos a ello. Bueno, los objetivos casi los hemos dicho. En el fondo lo que queremos es cuantificar esa evolución de las redes, en qué estado están, en qué estado de salud, entender el conocimiento que se hace de ellas y evaluar el nivel de saturación o no de la publicidad, toda la relación con marcas y publicidad en general de los usuarios y además las novedades que os hemos contado, ¿no? ¿Cuál es la metodología o la descripción del estudio? Bueno, prácticamente la conocéis del resto de nuestros estudios. En este caso hay 2 universos, porque como hacemos también la parte de profesionales, pero bueno, el universo principal, al de los usuarios al que nos dirigimos, son hombres y mujeres de 16 a 65 años de edad, que esto ha ido evolucionando también desde el 2009 que llevamos haciendo este estudio. El ámbito geográfico es España, internautas españoles, el campo se hizo en abril del 2018, lo cual muy reciente. Y luego tuvimos una muestra de más de 1000 respuestas, 1084 en concreto, y además de esos 1084, 909 eran usuarios de redes sociales y 175 no eran usuarios de redes sociales, que le vamos a preguntar el por qué no y si van a serlo o no, ¿vale? Y luego, lógicamente, la técnica Kawi, que son entrevistas online. Pues nada, vamos a ver el dimensionamiento, vamos a ver los datos. De esos 30 millones de internautas de 16 a 65 años, que nos da el ONSI, tenemos 30 millones, el 92% son internautas, ¿vale? 27,6 millones son internautas. Y de esos 27,6, 25,5, que supone un 85%, son usuarios de redes sociales. ¿Y eso cómo está? ¿Esto qué significa en respecto al año pasado? ¿Está bien? ¿Crecemos? ¿No crecemos? Bueno, pues estamos en un momento de madurez plena de las redes sociales. Realmente, con respecto al año pasado, ha bajado un punto que a nivel estadístico no supone nada, con lo cual es flat total. Se trata de una estabilidad y una madurez. Con lo cual, habéis visto los crecimientos, tuvimos un punto de crecimiento desde el 2009, cuando era la época fuerte de las redes sociales, y ahora estamos bastante establecidos en el uso.
¿Cuál es el perfil? ¿Quién utiliza las redes sociales? ¿Cómo es ese perfil del usuario? Pues como veis, a nivel de género está muy repartido, las mujeres un poquito más, con ese 51% frente al 49% de los hombres. La media de edad, teniendo en cuenta que la muestra es de 16, perdonad que haga hincapié aquí, pero bueno, luego suelen salir este tipo de preguntas, pero que sabéis que la muestra es de 38,4 de media. Fijaros que están bastante equilibrados los rangos de edad. Los perfiles a nivel educación, lógicamente la mayoría están en secundaria y universitarios, ¿vale? Con ese 46%, y de trabajo sí que está muy saneado con ese 64% que trabaja, 9% de estudiantes y parados un 9%, ¿vale? Ese es el perfil de ese 85% de usuarios que utilizan las redes sociales. Pero, ¿cómo son los no usuarios? ¿Serán un bicho raro por ahí o algo así? Bueno, pues tampoco. Realmente aquí son mayoría de hombres, aquí sí que hay diferencias, una diferencia significativa, de ese 40% de mujeres frente al 60% de hombres que no utilizan las redes sociales. También hay diferencia de edad, fijaros cómo los rangos de edad van subiendo según se incrementa la edad, muy poquito en el primer tramo, que es el 13%, 32 ya en el segundo tramo de 31 a 45 años y 56% más mayores, ¿vale? Hasta 65. También hay diferencias en el nivel de estudios. Los que no usan redes sociales, hay mayor porcentaje en los universitarios, con ese 53%. Sin embargo, a nivel de trabajo, tienes un 79% de personas que trabajan que no utilizan las redes sociales, ¿vale? Y además le preguntamos, vale, no las utilizas, pero las vas a utilizar. ¿Qué intención de uso tienes? Perdonad. Bueno, pues un 9%, igual que el año pasado, nos declara que probablemente sí, con cierta seguridad se va a registrar en los próximos 12 meses en alguna red social, pero tenemos todavía un 67% de los que no utilizan que dicen que no las van a utilizar. Realmente ha bajado con respecto al año pasado, que era un 72% que nos decían que no las iban a utilizar, ¿no? Es que de los que no la utilizan es que están plenamente convencidos de que no las quieren utilizar, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver cuál es el conocimiento que tenemos de las redes sociales, ¿no? Lo primero de todo, que siempre genera mucho debate en la comisión, es, vale, pero ¿qué entendemos por una red social? ¿WhatsApp es una red social? Bueno, pues aparte de muchas definiciones, que esta slide ya la habréis visto otros años, pero la seguimos poniendo porque es importante formar parte de este estudio, la RAE, por ejemplo, dice que una red social es una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. Pero en la comisión vamos más allá y tenemos nuestra propia definición, ¿vale? Que realmente es la que veis aquí. ¿Qué debería cumplir una red social? Bueno, pues un poco lo mismo, ser una red de contactos, tener un perfil, permitir interactuar, pero lo que realmente es la diferencia es que ofrece funcionalidades sociales para interactuar con contenidos, crear, compartir y participar en las redes. Y con esta definición, pues WhatsApp sí que es una red social que ya estaba incluida en el pasado, no os estoy dando nada nuevo. Estas son las que hemos trabajado este año, ¿vale? Las que se han aprobado en la comisión. Las que veis en las dos filas de arriba son las que ya estaban del año pasado. La que se ha decidido eliminar es la de Google+, y además se han incluido Vero, Musical.ly y 21 Buttons. Vero realmente es que nos pilló en abril, que era la época que salió y fue el boom absoluto y se decidió incluir. No sé si lo hiciéramos ahora, en qué punto estaría, pero bueno, ahora vamos a ver los resultados porque les hemos preguntado por esta red social, ¿vale? Que sepáis que estas son las que hemos trabajado y sobre las que vamos a ver ahora el estudio. Conocimiento espontáneo. Pregunta abierta sin sugerir, ¿vale? ¿Qué redes sociales conoces? Bueno, pues aquí ven las respuestas. Facebook encabeza en los rankings en general con ese 96%. Después Twitter con ese 72% bajando ligeramente y Instagram ocupa ya la tercera posición este año con un 62%. Fijaos que de media, así en espontáneo, la gente conoce 3,4 redes sociales de media, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con las sugeridas? Cuando ya les sugieres la lista de redes, pues lógicamente cambia el panorama. No cambia mucho a nivel primera posición,
que sigue estando Facebook, ahí ocupando la primera posición con ese 96% de conocimiento. La segunda red de conocimiento es WhatsApp con ese 93%, y ya veis ahí un poco las siguientes tres, con ese Twitter con un 89%, Instagram con un 87% y YouTube con un 87%. Aquí ya cambia el número de redes que conocemos. Pasábamos de ese 3,4 a 8,7 redes de media, de conocimiento, ¿vale? Todavía no hemos entrado ni en uso ni en valoración. Ahora sí, ¿cuál es el uso? ¿Cuál usamos? De las que conocemos, ¿cuál usamos? Pues sigue estando Facebook en primera posición, con ese 87%, bajando ligeramente del año pasado, que el año pasado usaba el 91% de los internautas. Segunda, WhatsApp con ese 87%, que digamos que ya alcanzaba Facebook. Y luego YouTube con un 69%. Sube considerablemente Instagram, que el año pasado estaba en un 45% y este año casi llega ya al 50% de los internautas que usan esta red social, ¿vale? Y de media usamos 4,7 redes a la vez, no está mal. Ahora. Sin embargo, cuando les preguntamos, sí, pero esa es en general, tú tienes una cuenta de redes, pero ¿cuál has usado el último mes? O sea, un poco para saber también el consumo de redes sociales, ¿no? ¿Cuál consumimos más? Bueno, pues aquí ya WhatsApp empieza a liderar y coge la primera posición con ese 85% y Facebook relegado a la segunda posición con un 83%, ¿vale? YouTube sigue también encabezando con ese 63%, Instagram ya va cogiendo posiciones arriba con ese 44%. Y de media usamos 4,1 frecuentemente en el último mes, ¿vale? Y ahora es lo que os decía, una cosa es las que conocemos, otra cosa es las que usamos y otra cosa es cómo las valoramos a las redes sociales. Aquí ya cambia bastante el ranking. La que más valoramos, no sé si lo veis, en esta línea a la derecha son las que más valoramos o estamos más satisfechos con ella, y hacia este lado las que estamos menos satisfechos, ¿vale? Como si fuese una carrera. La primera, con ese 8,4 sobre 10, es WhatsApp, que mantiene posiciones frente al año pasado. La segunda, YouTube, con ese 8,1, que también mantiene posiciones. Sin embargo, en tercera posición, el año pasado teníamos a Spotify, que baja ligeramente, de un 8 de valoración a un 7,8, y le coge posiciones Instagram, ¿vale? Por lo cual Instagram este año es una de las grandes, ganadoras, digámoslo así, ¿no? De las redes. Y sin embargo, mirar Facebook, que encabezaba todos los primeros rankings, ha pasado ya a la séptima posición en valoración. O sea, que la usamos, la conocemos, tal, pero por algún motivo la valoración, igual que el año pasado estaba la octava en valoración, con lo cual, bueno, este año ha subido un punto. Aquí es importante mencionar que este estudio se hizo antes de todo el tema de los datos de Facebook, por lo tanto, ahora probablemente esta valoración esté aún más abajo, ¿vale? Este detalle es importante mencionarlo. Sí, gracias, lo comentamos efectivamente en la comisión. Y luego les preguntamos también qué intención tienen de abandonar, o si hay alguna red que hayan abandonado en el último año, ¿vale? Y bueno, Twitter siempre sale en primera posición en abandono, pero mantiene posiciones. No es que sea una red que al final, o sea, es una red que se mantiene porque es verdad que tiene tasa de abandono, pero también tiene tasa de nuevos registrados o de incremento, ¿no? Pero mantiene siempre el ranking de abandono en esa primera posición con un 8%. Telegram también mantiene su segunda posición el año pasado con esa tasa de abandono, con un 6%, y bueno, luego ya de ahí ya está Snapchat con ese 6% y ya porcentajes mucho más pequeños. Ahí tenéis los porcentajes de redes. Bueno, os he dicho el dato, realmente un 34% declaró que abandonó alguna red social en el último año. Le paso a Ramón para que os hable ahora del uso de las redes sociales. Perfecto. Gracias, Belén. Pues si os parece, seguimos ahora con el uso. Hasta ahora Belén nos ha explicado cuál es la penetración, cuánta gente está utilizando las distintas redes sociales, y lo hemos bajado al último mes para hacerlo más cercano al tiempo, y a partir de aquí, ¿cómo estamos utilizando estas redes sociales?
La primera pregunta que hacemos es ¿cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? Y los resultados del estudio nos dicen que aproximadamente al día dedicamos 1 hora. Esto es declarativo, ¿vale? Y esto es un promedio de las distintas redes sociales. Lo importante del dato es entender, ¿existen diferencias realmente por targets, por perfiles? Y lo que vemos en los datos es que realmente, aunque el promedio son 51 minutos, las mujeres sois más usuarias, más intensivas, estáis por encima de la hora diaria en redes sociales. En cambio, los hombres un poco menos. Y si lo miramos por tramos de edad, vemos que también los más jóvenes, al tramo de 16 a 30 años, son los más intensivos en uso, dedican más tiempo. Esto lo podemos ver en este otro gráfico, en lo que comparamos en el eje horizontal cuántas veces accedemos a las redes sociales y en el eje vertical, lo que acabamos de ver, los minutos. Y a partir de aquí vemos si existe correlación entre yo me conecto muchas veces y dedico mucho tiempo. Realmente existe una red social en que nos conectamos muy a menudo y al final acumulamos mucho rato, que es WhatsApp. Lo veis en el lado superior derecho. Y a partir de aquí tenemos el resto, ¿vale? A mitad de la tabla tenemos Facebook e Instagram. Son redes que entramos con una frecuencia alta, pero al final el número de horas que dedicamos es menos intensivo. Es cierto que Facebook es más intensivo en horas que Instagram, pero Instagram es más frecuente, un poco más frecuente que Facebook. A medida que vamos viendo la tabla a la izquierda, vemos otras marcas como YouTube, que se ve menos intensivamente, menos veces al día en promedio, pero cuando miramos YouTube nos estamos más rato y eso queda más reflejado con Spotify. En Spotify entramos menos, pero cuando nos ponemos a escuchar Spotify dedicamos mucho más tiempo, ¿vale? Luego hay un colectivo que entramos más ocasionalmente y hacemos un uso menor en cuanto al tiempo que le dedicamos. A partir de aquí, la siguiente pregunta es, muy bien, ¿cuánto rato estamos? Pero ¿estamos aumentando, disminuyendo el uso? Belén nos han dicho, oye, ¿cuáles son las redes sociales que estamos abandonando? Y aquí salía el tema de Twitter. Pero en este caso hemos buscado hacer un balance entre cuánta gente está abandonando el uso de redes sociales, pero cuánta gente está aumentando también el uso de redes sociales. Y por tanto, en este sentido hemos hecho un equilibrio, ¿no? Teniendo en cuenta cuánta gente incrementa el uso y cuánta gente reduce el uso y al final una resta. Lo que vemos es que hay un colectivo de redes a vuestra derecha que han incrementado el uso, ¿vale? Son más intensivas en el último año. Hay otro colectivo que ha mantenido la frecuencia, que más o menos entre los que aumentan, los que disminuyen y los que se mantienen, hacemos las paces, y hay un grupo que se identifica que está reduciendo el uso. En cuanto a las marcas que más se están utilizando, vemos aquí un pelotón de cabeza, ¿no? 31 Buttons, Instagram y Twitch. Realmente lo que tenemos que centrarnos es en Instagram. Belén lo ha contado antes, está aumentando niveles de penetración y niveles de uso. Las otras dos también están aumentando, pero son nichos, son redes más de nicho. Al final, cuando miramos cuánta gente lo está utilizando, es más residual. Pero Instagram no. Instagram está ganando peso en número de usuarios y está ganando peso en la intensidad en que se está utilizando Instagram. Luego tenemos otras redes sociales y lo que llama la atención es estos que se mantienen. Tenemos Facebook, no está aumentando, no está incrementando el uso. Twitter, hemos visto que era el que disminuía, se compensa con los que incrementan, pero estamos ahí en una situación bastante límite y Tumblr es la que está reduciendo. A partir de aquí, vamos un paso más allá y queremos hacer un mapa de cuál es la situación actual de las redes sociales en nuestro país. Cruzamos dos dimensiones. Por un lado, en el eje horizontal tenemos penetración. Las redes que están más a la derecha son las redes más mainstream, las más utilizadas, las que tienen mayor penetración. Las que están a la izquierda son menos intensivas. Y por otro lado, en el eje vertical tenemos cómo están evolucionando, si están creciendo o están decreciendo, a raíz de la diapositiva que acabamos de ver, ¿vale? Por un lado, en el cuadrante superior derecho, ¿cuáles son las redes fuertes y que además están creciendo? Pues tenemos WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos Instagram, que está creciendo,
aunque Instagram tiene recorrido todavía, porque los niveles de penetración no son tan grandes como Facebook. Lo que es importante este dato, verlo por tramos de edad. Cuando bajes al estudio ves que Facebook es importante, es muy mainstream, pero sobre todo es importante para los targets más adultos. A ver, ¿qué es adultos? A partir de 30 para arriba. De 30 para abajo, la red importante gana mucho peso Instagram realmente, con lo cual el recorrido que está teniendo esta red es muy importante. Veis que está por encima del eje, por tanto están creciendo. Facebook tiene mucha penetración, pero está sin crecer, está justo en la línea sobre el eje. Twitter está en la línea un poquito, ahí justito, con lo cual el crecimiento que tiene es poco. Y por otro lado, ¿cuáles son las redes que hoy por hoy son más pequeñas o son más nicho? Que hay algunas que están creciendo y hay otras que no están creciendo, ¿vale? Estas tienen su target y su funcionalidad y las otras tienen sus especificaciones. La siguiente pregunta es, oye, ¿y realmente qué estamos haciendo con redes sociales? Y aquí tenéis todo el listado de qué hacemos con las redes sociales. En primer lugar, chatear, hablar con los amigos. En segundo lugar, ver vídeos. En tercer lugar, ver qué hacen mis contactos. Y esto hay diferencias por tramos de edad. Aquí tenéis el detalle de, en función del tramo de edad, en función del target, en función del sexo, hay matices. Y esos matices se ven también en función de las redes sociales. Ya os podéis imaginar, una red social para escuchar música, ¿cuál será? Una red social para ver vídeos, ¿cuáles serán? ¿Vale? Con lo cual sí que existen, utilizo unas redes determinadas para hacer unas cosas determinadas. Lo que hemos visto que ha disminuido este año es este de aquí, que es publicar contenidos. ¿Vale? Lo que estamos viendo los distintos años que hacemos este estudio es, ostras, realmente publicamos cada vez menos. Chapardeamos más y publicamos menos. ¿Cómo va el tema? Pues parece que estamos reduciendo la intensidad en la que estamos publicando. Cuando hacíamos el estudio teníamos la hipótesis que esta caída había sido muy fuerte. Nos daba la sensación, cuando trabajando en la industria, que cada vez se publicaba mucho menos, por parte por lo menos de los usuarios, y que éramos las marcas las que generábamos contenido. Es cierto que ha caído, pero en los últimos 5 años hemos pasado de un 39 a un 33. Ha caído, pero no tal como nos habíamos supuesto, ¿vale? Con lo cual todavía se está publicando y aunque está reduciendo la intensidad de las publicaciones, tampoco tan grande como nos imaginábamos. ¿Vale? A partir de aquí, el siguiente bloque hace referencia a, muy bien, para acceder a las redes sociales, ¿cuál es el dispositivo que utilizamos? Y el dispositivo que utilizamos y que gana la primera posición es móvil, ¿vale? El terminal, el mobile. Esto ya salía el año pasado, pero el año pasado tenemos unos resultados muy a la par entre esto, el ordenador y el móvil. Estaban casi parejos. Este año ya se consolida, mobile está en primera posición, para un 95% accede a las redes sociales a través de este dispositivo, mientras que desktop es un 91%. Ha bajado 2 puntos respecto al año pasado, mientras que el mobile ha subido un puntito. Son pequeños puntitos, pero lo justo para que estas diferencias sean estadísticamente significativas y podamos decir, ahora sí, móvil va por delante de esto. Por otro lado, tenemos tablet, ¿vale? ¿Qué pasa con las tablets? ¿Se usan más o menos? Lo que hemos visto este año es que el uso de la tablet ha reducido. El año pasado estábamos en que un 55% de los internautas que acceden a redes sociales utilizaban la tablet y este año ha bajado a un 48%. ¿Pero utilizamos las mismas redes independientemente del dispositivo? Bueno, a ver, hay algunas que son transversales, pero sí que hay especificidades, ¿vale? Hay unas redes particulares para cada dispositivo. Lo que vemos en el mobile, que es el referente, hay unas redes específicas. Evidentemente WhatsApp es generalmente mobile, pero también tenemos Instagram, que tiene su lógica, o Telegram, incluso Twitter. A nivel de desktop, de ordenador, ¿cuáles son las redes que tienen mayor presencia, más preponderancia? Es Facebook, es YouTube, incluso LinkedIn, ¿vale? La veis a la derecha de todos que destaca. Por último, en cuanto a tablets, ¿cuál es la red que más utilizamos? Facebook continúa estando ya, pero gana peso o destaca YouTube y destaca Pinterest, ¿vale? Si lo miramos por sexo y edades, pues existen diferencias. Pinterest ya sabéis que es más femenino que masculino.
Para ir cerrando el bloque, oye, y en cuanto a dispositivos, ¿cuándo lo estamos utilizando? ¿Cuál es el momento en que se está utilizando? El mobile hemos dicho que es el que más estamos utilizando. ¿Y cuándo empezamos a utilizar el mobile? Desde primera hora de la mañana. A partir de las 8:30 ya estamos conectados a las redes sociales a través del móvil, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, 8:30, cuando ya empezamos. Y esto no deja de subir. El resto de dispositivos, ¿cuándo entran en la ecuación? Sobre todo a partir de las 4:30 de la tarde. 4:30 es cuando empiezan a utilizarse con mayor peso. Y al final, a la última hora del día, mobile y desktop tienen unos usos, unos niveles de uso muy parecidos. Hemos entendido cómo se están utilizando. A partir de aquí, un tema que tanto Rebeca como Belén comentaban al inicio de la presentación. Oye, estamos aquí para saber las marcas qué papel están jugando en redes sociales. Y cuando les preguntamos, oye, usuarios, ¿seguimos alguna marca realmente en redes sociales? Lo que nos dicen los resultados es que un 81% están utilizando o están siguiendo marcas en redes sociales. ¿Vale? Este dato se mantiene respecto al año pasado. La idea sería que subiera, pero se mantiene. El año pasado era un 83, estamos en un 81, con lo cual estadísticamente es un dato que se está manteniendo. El tema es, oye, si os preguntamos con qué intensidad estáis siguiendo redes sociales, sí que vemos que el dato aumenta. Un 39% nos declara que ya está siguiendo bastante o mucho las redes sociales, mientras que el año pasado era un 23%, con lo cual ha subido significativamente, ha subido 16 puntos prácticamente. Con lo cual, se siguen igual, pero ahora se siguen más. Hay la misma proporción de gente, pero ahora se siguen más. La pregunta es, ¿y qué es lo que seguimos? ¿Cuáles son esos contenidos, esas marcas que estamos siguiendo? Pues al final, seguimos esas marcas que nos aportan información relevante para nosotros. Relevante porque nos interesa o irrelevante porque está actualizada. Al final, es ¿qué me das? ¿Qué me estás aportando? ¿Cuáles son los sectores que más se siguen? Pues aquí no tenéis todo el tema de entretenimiento, cultura, medios. Por otro lado, viajes, o transporte, ocio, deportes, tecnología, ¿vale? Estas son las categorías que más se están siguiendo. Lo curioso es ver que por targets existen diferencias. Hay un target más femenino que busca unos contenidos, hay un target más masculino que busca otros contenidos. Mujer, viajes y ocio. Hombres, deportes y tecnología. ¿Vale? Son tópicos, pero es lo que nos están diciendo los resultados del estudio. ¿Vale? Entretenimiento es más para un colectivo más joven. Aquí tenéis las diferencias. El siguiente punto es, oye, ¿realmente estar presente en redes sociales te inspira confianza de algún modo? Lo que vemos es que para un 69%, ni fu ni fa, o sea, me da igual que esté presente en redes sociales. Lo que es importante es este dato de que un 27%, aproximadamente uno de cada cuatro, más de uno de cada cuatro nos están diciendo que el hecho de que una marca tenga un perfil en redes sociales le genera mayor confianza y mayor credibilidad. Tras estar o no estar, oye, es importante. ¿Quién nos dice que, oye, no me aporta? Son un 4%. Con lo cual, ¿merece la pena estar presente? Creemos que sí, y así nos lo están verbalizando los usuarios de estas redes sociales. Al siguiente punto preguntamos, oye, ¿estás dispuesto a compartir información a través de las redes sociales para tener bueno, que las marcas puedan personalizar las comunicaciones contigo? Aquí hay adeptos y detractores, ¿vale? Un 34% nos está diciendo, oye, probablemente no compartiré información, mientras un 31% nos dice que sí, que compartiré información. Tema que preocupa, que antes era un 39%, con lo cual está cayendo. Tema que preocuparía más, lo que comentaba Rebeca, que todo problema de Facebook todavía no habíamos vivido, con lo cual estos datos, ¿cómo cambiarían? Probablemente cambiarían. En la comisión se discutió y la sensación es que probablemente cambiarían, pero no podemos cuantificar porque lo hicimos con anterioridad, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿estás de acuerdo que las marcas contacten contigo? Las marcas a través de redes sociales contacten contigo. Y tenemos un tercio, 34% que nos dice que sí,
¿vale? Muy de acuerdo probablemente, o bastante de acuerdo, ¿vale? Sumando el top 2 boxes. Incluso si ni acuerdo ni desacuerdo, un 38% adicional. Que están dispuestos a aceptar que las marcas hablen con ellos. Y destaca de 16 a 30 años, incluso de 31 a 44 años. La siguiente pregunta es, vale, si puedo contactar contigo, ¿con qué periodicidad contacto contigo? ¿Cada día, cada semana, cada una vez al mes? Nos dice un 49%, una periodicidad hasta una vez a la semana. Hay un colectivo que dice, oye, no, mira, a diario, un 11%, pero si sumamos el a diario y hasta una vez por semana, tenemos un 49%, casi la mitad de los que aceptan recibir comunicaciones lo aceptarían. Y al final dices, vale, recibir comunicaciones o hablar con las marcas, pero ¿cuáles son los temas, los tópicos que yo hablaré con las marcas? Y lo que nos dicen es todo el tema de atención al cliente, todo el tema de soporte técnico y por último hacer todo el proceso de compra, donde más peso son las dos primeras, ¿vale? Atención al cliente y servicio técnico. Han bajado respecto al año pasado, 7 puntos porcentuales, pero todavía son las que tienen más peso, ¿vale? El tema de compra se mantiene en el 43%. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es la relación con la publicidad. Cómo percibe el usuario la publicidad, si le molesta, si no le molesta. Bueno, pues tenemos buenas noticias. Ha bajado el porcentaje de los que le molesta mucho o bastante, ¿vale? El año pasado teníamos un 36% que le molestaba muchísimo la publicidad, este año tenemos un 31%, con lo cual entendemos que cada vez se va entendiendo más que la publicidad es algo que tiene que estar presente, al menos en un servicio gratuito como son las redes sociales, ¿no? Todavía mantenemos ese 36% de usuarios que dice que no les molesta nada o les molesta un poco, ¿vale? O sea que, bueno, en ese sentido no hemos bajado en los que no les importa la publicidad, no les molesta nada, ¿vale? ¿Cómo es la personalización? ¿Cómo perciben eso de que la publicidad sea afín a sus intereses o algo que hayan buscado o lo que podemos llamar retargeting, ¿no? Al final. Bueno, pues hay un poco de todo. ¿Les gusta mucho o les gusta bastante que la publicidad sea afín a sus intereses? Ese 32%, si sumamos las dos primeras. Y mantenemos que les gusta poco o no les gusta nada, un 29%, perdonad, el año pasado era un 39%, con lo cual, bueno, también tenemos buenas noticias, está bajando en la gente que no le gusta nada la publicidad afín. Al fin y al cabo, ya que vas a tener que ver publicidad, pues oye, cuanto más afín sea para ti, al menos por mi parte, considero que mucho mejor, ¿no? Y además les preguntábamos si esa publicidad cumplía las expectativas. Realmente la pregunta era, ¿cumplía tus expectativas a nivel información, características, usabilidad de esa publicidad que has visto? O sea, ya que es afín a ti, pues cumplía. Y bueno, el 48% que dice que sí, que esa publicidad cumplía sus expectativas dentro de lo que esperaba de esa publicidad afín, y luego tenemos un 52% que dice que no. Pero bueno, está claro que siempre que preguntamos, es muy complicado preguntar al usuario por la publicidad. O sea, siempre se percibe, todavía nos cuesta y se percibe como algo negativo. De hecho, estas preguntas son las que más nos cuestan en la comisión, que se trabaja el cuestionario, es cómo lo preguntamos para que sea lo más neutral y no condicional, ¿no? Y poder tener realmente una respuesta, bueno, pues lo más fiel a la realidad, ¿vale? Y luego les preguntamos si hacen clic en la publicidad que han visto. ¿Sueles hacer clic o haces clic realmente? ¿Clicas en los anuncios que has visto? Bueno, aquí hemos sido muy optimistas y hemos sumado los que han hecho clic, aunque sea pocas veces, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos muy frecuentemente ese 9%, bastante 13%, pero si han hecho, aunque sea pocas veces, es que hacen clic en la publicidad, con lo cual tenemos un 80% de usuarios que clican en la publicidad. Sin hablar de frecuencia, luego, coma. Realmente los que lo hacen con bastante frecuencia y no tienen ningún problema, estamos hablando que es un 18%, ¿vale? Un 45% si unimos con algunas veces que tengan cierta frecuencia y ese 80% de que hemos sido optimistas, ¿no? En ponerlo.
Otra pregunta recurrente en nuestros estudios, el tema de adblockers, que recordáis que hace 2 años en IAB se hizo un estudio, Paula, que está por aquí, hizo un estudio de adblocker con Meilis, que también está por aquí. No hemos vuelto a repetirlo, quizás sea interesante, pero bueno, es una pregunta que solemos hacer en nuestros estudios y les preguntamos si usan, si realmente son usuarios de adblockers y los tienen instalados, ¿vale? Nos parece una cifra bastante prudente para todo el boom que surgió en aquella época. Estamos hablando que un 31% declara usar adblockers, ¿vale? Luego les preguntamos en qué dispositivos. Fijaros que ahí el ordenador sigue liderando, con lo cual el móvil, con esa barbaridad de tráfico móvil que tenemos, sobre todo en redes sociales, que es algo muy importante, estamos hablando de que es un 32%, subiendo un poquito del año pasado, que nos daban un 26%, pero bueno, es algo todavía, bueno, creo que controlable y manejable para los niveles que esperábamos. O sea que, bueno, entendemos que pueden ser buenas noticias, ¿vale? Ahora vamos a ver el bloque con e-commerce que os comentábamos. ¿Cómo percibe el usuario de las redes sociales para el comercio electrónico? Para esa relación con el comercio electrónico. ¿Busca información? ¿No busca? ¿Incluso compra dentro de las redes sociales? ¿Cómo lo ve en el proceso de compra? ¿Vale? Pues realmente se ha incrementado el uso de usuarios que busca información en redes sociales previo a comprar. O sea, se informa sobre productos o servicios. Estamos hablando de ese 57%. Se ha incrementado, el año pasado era un 53% de usuarios de redes sociales que buscaban información, este año tenemos un 57%. Y luego les preguntamos en qué redes buscas información. Bueno, pues veis ahí que la primera es Facebook, con ese 66% para buscar información, YouTube un 33%, y luego ya siguen Instagram en tercera posición, que era lo que comentábamos antes, que va cogiendo posiciones en el resto, subiendo de un 13 que dábamos el año pasado a ese 21, seguida de Twitter, WhatsApp y Pinterest. Y luego además preguntábamos si realmente te importan los comentarios o incluso si realizas comentarios dentro de redes sociales y opinas sobre productos y servicios, ¿vale? Y tenemos ese 38% que efectivamente opina, realiza comentarios, mira problemas, dudas, todo en relación con productos previos a una intención de compra. Esto pasa la otra vez. Vale, ¿cómo es el e-commerce? ¿Cómo intervienen las redes sociales en ese proceso de compra? ¿Vale? ¿Cómo las perciben? Bueno, pues la pregunta que les decíamos es ¿dónde crees que interviene más una red social dentro del proceso de compra? Bueno, como veíamos antes ya lo que nos contestaban en ese primer punto de búsqueda de información, ¿no? de proporcionar información, con ese 51% que crece frente al año pasado, que nos decían que usaban las redes para buscar información en un 47%. Este año ya más de la mitad de los usuarios las utilizan para buscar información frente a un e-commerce. Baja la parte de comparar con otros productos, quizá haya otras webs de comparación que utilizan más, baja tampoco es ligeramente, de un 44 baja a un 39, bueno, son 5 puntos porcentuales. Pero lo que sí que nos interesa es el punto de abajo, que aunque es el menor, no deja de ser un 25%, uno de cada 4 usuarios, que realiza ya compras en redes sociales, subiendo con respecto al año pasado. El año pasado un 17% de los usuarios de redes sociales compraban dentro de las redes y este año ya tenemos ese 25%, ¿vale? O sea, uno de cada 4 compran en redes sociales. Consideramos que también es un dato importante para las redes. Y luego les preguntamos la influencia. ¿Te han influido? Ya no solamente que busques, sino realmente todo lo que has visto en redes sociales te ha influido para comprar, para ese proceso de compra. Y bueno, un 51% declara que sí que le han influido para poder comprar productos o servicios, ¿vale? Aquí las mujeres nos influyen un poco más, con ese 55%, pero bueno. Y los comentarios. ¿Cómo valoras los comentarios? Los comentarios y opiniones de los usuarios. ¿Confías? ¿No confías? ¿Qué te parece? ¿No? Bueno, pues al final consideran un 64%, valoran muy positivamente que otros usuarios hagan comentarios para ese proceso de compra. En el fondo vuelve un poco a esa percepción de la información que tenemos en las redes, que lo consideramos creíble y por tanto nos influye, ¿no? Y es el siguiente gráfico. Ese 55% dice sí, lo valoro y además me influye. O sea, un 55% dice que
todo lo que han declarado otros usuarios o comentarios le influyen en su proceso de compra. ¿Vale? Por eso al final es tan importante que las marcas estén ahí, porque realmente generan esa confianza a los usuarios que están en ellas, ¿no? Y ahora vamos a ver la parte de influencers. Ramón, paso al testigo. Gracias. Está la parte nueva ahora, ¿no? de este estudio. Y ya vamos a la recta final de los resultados del estudio. Y había algunos capítulos que a raíz de discutir en una comisión eran interesantes ver hacia dónde íbamos. Y por un lado eran esto de los influencers. ¿Realmente se están siguiendo influencers en redes sociales o no se están siguiendo? Y lo que vemos en los resultados es que sí, se está siguiendo un 72%. Gracias. Un 72%, si no me avisáis, un 72% declara que está siguiendo a algún influencer en redes sociales. Y el canal a través del cual, o la red social en la que está siguiendo a ese influencer es sobre todo Facebook, seguido de Instagram, ¿vale? En menor instancia, el tercer player es YouTube. Y esto, existen diferencias por tramos de edad y por sexo. ¿Veis? Las mujeres llega a un 77% y entre los más jóvenes, de 16 a 30 años, llega hasta un 85%. Con lo cual, los más jóvenes, las generaciones que están subiendo, siguen más a influencers, a seguidores. La siguiente pregunta es, oye, ¿realmente te genera credibilidad estos influencers? Un 38% nos dicen que sí, que le genera o mucha credibilidad o bastante credibilidad. Y antes os decía, oye, los jóvenes son los que más siguen a influencers. Pues mirad, entre los jóvenes el nivel de credibilidad llega a un 47%. Con lo cual, ostras, utilizar esos recursos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, es importante. Luego veremos si para llegar a estos colectivos es mejor Facebook o Instagram o cuál de las dos tenemos que utilizar. La siguiente pregunta es, ostras, pero estos influencers, ¿no veis? No se le ve mucho que son temas publicitarios. Lo que vemos es que un 38% nos dice, sí, identifico que hay publicidad en estos influencers, pero lo que llama la atención es que la gente que los percibe más creíbles baja esa percepción de publicidad detrás de los influencers a un 27%. Con lo cual hay un colectivo que realmente los está siguiendo, se cree lo que dice y no lo perciben que lo que me está explicando forme parte de una estrategia publicitaria o de marketing. Al final estas son las conclusiones del bloque. En cada uno de los bloques dentro del estudio global tenéis un resumen, ¿vale? Cuántos son seguidores, cuáles son las redes que más destacan y cómo destacan entre los jóvenes. Otro bloque que hemos hecho, que lo ha comentado tanto Belén como Rebeca, es, ostras, tenemos todo el estudio, si bajáis al estudio en sí, cortados por bloques de edad. Tenemos 3 grandes bloques de edad, porque así lo hemos hecho en ediciones anteriores y otros estudios de la IAB trabajan en 3 bloques de edad, de 16 a 30, 31 a 45, más de 45. Con lo cual son 3 bloques para entender diferencias. Está claro, pero en este caso, por la característica del estudio que es redes sociales, hemos dicho, ostras, el tramo más joven, de 16 a 30 años, realmente es muy amplio, ¿no? O sea, 15 años ahí es homogéneo o realmente existen diferencias dentro de ese grupito. Y lo que hicimos es un análisis para ver ese grupo de jóvenes si existían diferencias. Y lo que hemos hecho es ver la generación Z versus la generación Y o los millennials. No nos vamos a poner a discutir qué es la Z, la Y, ¿vale? Porque hay mucha literatura. La Z, o sea, entre los 80 y los 2000, los superior a los 2000. Nosotros lo hemos definido, oye, la generación Z es de 16 a 23 años, la generación millennial 24 a 38 años. Es un criterio, podemos estar más o menos de acuerdo, pero simplemente para entender si existen diferencias. Y como vemos los resultados, lo que nos ha llamado mucho la atención es que realmente existen muchas diferencias. El tramo de 16 a 30 años no es un único tramo, existen 2 mundos realmente distintas. Por un lado, en cuanto a cuántas redes sociales están utilizando, los más jóvenes
utilizan en promedio 5,6. Los otros, porque también son jóvenes, los de 24 a 38 utilizan 5 redes sociales. ¿Cuáles son las que están utilizando este colectivo? Fijaros, aquí tenéis el listado, uno y otros. Este colectivo, WhatsApp, Facebook y LinkedIn. ¿Y estos cuáles utilizan? Está claro que WhatsApp lo están utilizando, pero YouTube e Instagram. Mirad el peso de Instagram cómo está subiendo. Y fijaros cómo el peso de Facebook se reduce en este colectivo. Lo hemos apuntado antes, Instagram está creciendo y está creciendo especialmente en este colectivo. ¿A costa de qué? Pues parece a costa de Facebook, ¿vale? Luego, quién está detrás de uno y otro es otra cosa, pero a nivel usuario, los más jóvenes, la generación Z, está apostando por el uso de Instagram, ¿vale? Por otro lado, preguntábamos, oye, ¿cuál es tu red preferida? Y WhatsApp es una red preferida para todos los colectivos, pero fijaros, el rosa, cómo gana mucho peso, y el rosa es Instagram. Entre la generación Z, el rosa representa un 24%, en cambio en la generación de los millennials representa un 14%. ¿Qué es lo que pesa más? Esto de aquí, WhatsApp, para este colectivo. Facebook, para este colectivo es importante. Para los más jóvenes, el peso de Facebook como red preferida baja a un 10%. La siguiente pregunta es, oye, hemos dicho que utilizas más redes, pero ¿dedicas más tiempo o no? Si os acordáis lo que habíamos comentado antes, que en promedio se consume a diario, en declarativo, 58 minutos. Los jóvenes son más intensivos. De 16 a 30 son más intensivos, pero incluso la generación Z, 1 hora y 24 minutos, casi hora y media, mientras que la generación millennial, que también es más intensiva que el promedio, la usa en menor proporción, 1 hora y cuarto aproximadamente. La siguiente pregunta es, oye, ¿y el uso que haces? ¿Os acordáis que chatear, mirar a los amigos? Lo que vemos es simplemente mirar cuánto rojo y cuánto gris hay. Bajaremos al detalle, hay matices, sí, pero la generación Z es mucho más intensiva en qué hacer en redes sociales versus la generación millennial. ¿Vale? Seguimos, ostras, en el proceso de compra. Me explicaba cómo intervienen las redes sociales en el proceso de compra. Realmente ¿buscamos información en las redes sociales para comprar? Sí, se busca información, pero los jóvenes, la generación Z, un 73% declara que busca información. 3 de cada 4 aproximadamente buscan información en redes sociales. ¿Y esta información que encontraste en redes sociales influyó en tu decisión de compra? Para 2 de cada 3 nos dicen que sí. Con lo cual lo están utilizando más a menudo, influyen en el proceso de compra, se creen lo que está diciendo, buscan información en el proceso de compra. Hay un colectivo, la generación Z, definidla como queráis en cuanto a los estamos de edad, pero realmente es muy intensiva. Y la red que prima ahí realmente tiene un nombre. Por último, relacionado con lo que os comentaba antes, influencers, decíamos que en promedio un 72%. Los jóvenes siguen más a influencers. Decíamos que en promedio 77. Entre los generación Z es un 92 y entre la generación millennial un 80, promedio es un 85. Y cuando sigo a influencers, ¿dónde los estoy siguiendo? Si miramos la generación millennial, tenemos en primer lugar a Facebook. Cuando miramos la generación Z, quien ocupa la primera posición no es Facebook. Primero está Instagram y segundo está YouTube. ¿Vale? Con lo cual esto nos tiene que hacer reflexionar que no las redes sirven para todos. Empezamos ya a tener redes segmentadas, cada vez es más evidente, y ya lo apuntábamos, los que estamos trabajando en esto ya lo veíamos, pero ahora lo tenemos cuantificado. Realmente hay un colectivo en que hay unas redes en que eso gana más relevancia, más peso. ¿Vale? Y aquí tenéis el resumen de lo que hemos comentado. El siguiente punto, y ahora sí que ya cerramos, es este cuestionario paralelo que hemos hecho este año. ¿Vale? Hasta ahora todo lo que habíamos preguntado es a gente de la calle, población internauta,
Pero hemos añadido un nuevo cuestionario, una patita más al estudio, preguntando a gente del sector, los profesionales que trabajamos en esto, ¿vale? Y les preguntamos, oye, cuando utilizamos redes sociales, cuando utilizáis redes sociales, utilizamos todos los que estamos aquí, redes sociales, principalmente, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de utilizar las redes sociales, ya sea para vosotros, para vuestros clientes? El principal objetivo es vender, ¿vale? Estamos aquí para vender más, de forma directa o indirectamente. 2 de cada 3 profesionales han declarado esto. Seguidamente, oye, para generar branding o incluso como servicio, atención al cliente. Oye, ¿cuáles son las acciones que haces para vender más o para generar branding? Generalmente hacemos acciones promocionales. Y hacemos acciones promocionales, aquí veis el ranking promocionales, acciones de branding, concursos o sorteos, pero hacemos sobre todo acciones promocionales porque al final son las que dan mejores resultados, generan más interacciones y generan más tráfico a nuestro site, con lo cual son las que nos están funcionando mejor. Oye, y realmente, ¿en qué redes lo estamos haciendo? Pues les preguntamos hoy cuántas redes conocemos. Tenemos amplio conocimiento de las redes sociales, 10 en promedio. La población de la calle nos decía 8,7. Nosotros, como profesionales, ¿conocemos más redes? Sí, pero ¿cuáles utilizamos en nuestro día a día profesional para hacer acciones con nuestros clientes o nosotros como organizaciones? 3. Conocemos muchas, pero utilizamos 3. ¿Cuáles son estas 3? Estas 3 de aquí arriba. Facebook, Instagram y de momento Twitter. ¿Vale? Por último, oye, ¿utilizamos influencers en nuestras acciones en redes sociales? Un 46% declaran que sí, que utilizan influencers. Gracias. Utilizan influencers, ¿vale? 46%. ¿Dónde utilizan influencers? Pues en Instagram o en Facebook, sobre todo. Y la valoración que se hace de ese uso de influencers es muy positiva. O por lo menos eso es lo que nos decís vosotros, ¿no? Hemos contratado a un influencer y estamos altamente satisfechos con los resultados de... Por lo menos en declarativo es lo que se ha recogido, ¿vale? Mucho grado de satisfacción alta. A partir de aquí, oye, ¿se utilizarán más próximos años? La respuesta es que sí. Ya cerrando, oye, ¿has aumentado el presupuesto en redes sociales respecto al año anterior? Y esto preguntábamos, 2,17 versus 2,16, ¿vale? Para cerrarlo a años cerrados. Y la respuesta es que sí, mayoritariamente. Un 71% de los profesionales decimos que sí, que estamos invirtiendo más en redes sociales. Hay un colectivo que está invirtiendo aproximadamente lo mismo y hay un 7% que dice que ha reducido la inversión respecto al año pasado. Si preguntamos ¿dónde estamos invirtiendo? La red principal, ya sea por uso, ya sea por penetración, ya sea por histórico, es Facebook. La siguiente red social, Instagram. Y el año que viene, seguramente Instagram, a raíz de estos resultados y de lo que ya conocéis muchos de vosotros, es que Instagram ganará más peso y por tanto probablemente más inversión publicitaria. Pues muy interesante, muchas gracias a todos por haber venido y las conclusiones del estudio yo creo que caen por su propio peso, ¿no? La primera cosa que hay que decir es que el estudio, por razones de complejidad y coste, solo comprende al 60% de la población española, es decir, que los menores de 16 y los mayores de 65 no están incluidos, son otros 20 millones, habría que extrapolar un poco, ¿no? Pero vamos, es difícil hacerlo, con lo cual no lo hemos hecho. Pero vamos, en el estudio se ve claramente que la población internauta sigue entrando en redes sociales, el 85,5% es lo mismo que viene siendo desde hace bastantes años. Facebook se lo está comiendo todo, porque son los dueños de Facebook, de Instagram y de WhatsApp y de Messenger, que aquí no aparece, pero en países donde es potentísimo. Otra cosa es que, no sé si os acordáis, pero hace unos años se decía que el móvil era el futuro, pues el futuro ya está aquí, ¿no? O sea, 95% de acceso a través del móvil y bueno, no puede subir mucho más en realidad. Las marcas, la gente las sigue en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Es un elemento de credibilidad, el usuario lo sabe y lo usa. Es decir, las marcas
casi que están obligadas a estar, ¿no? Y de hecho es rara la marca que no tiene algún tipo de presencia en redes sociales para atención al cliente o simplemente para darse a conocer. Publicidad, me encanta. La publicidad no genera rechazo, está claro que el hecho de poder personalizarla y de que esté también integrada y que sea un formato nativo en la forma de presentarla en las redes sociales es un punto positivo, con lo cual los anunciantes lo usan y lo ven bueno, pero los usuarios no la ven como algo negativo. El tema de los datos, a pesar de lo que se ha dicho aquí, lo que ha pasado con Facebook, Cambridge Analytica, etcétera, etcétera, nosotros que corremos campañas en un montón de países no hemos montado absolutamente ningún descenso, los usuarios hablan mucho de la privacidad, pero en realidad no parece que le dé mucho valor, es como la ecología, ¿no? Somos todos muy ecologistas, pero vamos en coche. Es así. Los influencers toman un peso espectacular, cosa que también se ve, pero pues se está convirtiendo en un vehículo viable publicitariamente hablando, y de hecho está teniendo un auge ahora mismo importantísimo. La generación Z, por cierto, ¿cómo se llama la generación de menos de 16? Porque ya no quedan letras, ¿no? O sea, alfa. Volvemos a empezar, qué maravilla. Vale, pues nada, generación alfa son los que más lo usan, qué raro, ¿no? Que no lo he sospechado también. Y los profesionales del sector, pues hemos aprendido, ¿no? Esto empezamos haciendo branding y ahora cada vez hacemos más resultados, más venta, empezamos a controlar el funnel completo a través de las redes. Y bueno, la inversión sigue subiendo y Facebook está muy contento con esto, creo. Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias a todos por venir y felicidades a vosotros por el estudio.